vamos a seguir adelante con este servicio de alegría. Bueno, los anuncios, por lo pronto no vamos a tener ministerio, ¿verdad? Esta semana, nos vemos aquí el domingo, vamos a tener, ¿verdad?, el discipulado a las 9:30 de la mañana y ahora sí, bueno, un poquito antes, 9:15 para las 10 también, el estudio, el domingo. Va a haber estudio, vamos a hacer estudio a las 10 de la mañana y a las 11 la predicación, ¿verdad? Y en la tarde a las 6:30 el servicio de milagros este domingo. Entonces vamos a tener discipulado a las 9:15 más o menos, discipulado para hombres el domingo. Y el evento de cosechadores es próximo viernes 18, 19 y 20 de diciembre. Tenemos cosechadores. Pues ya la hermana Flor, ¿verdad?, ya anda por allá en Sonora, en Guaymas, y allá nos vamos a ver en Mazatlán. Aprovecha la hermana, y qué bueno que tiene esa bendición, ¿verdad?, de que le ayudan. Gloria a Dios. Y pues gloria a Dios. ¿Cuántos están listos en esta noche para la palabra de Dios? Amén. Hechos capítulo 14, abra su Biblia. Hechos capítulo 14. Yo quiero predicar un sermón al cual he titulado A través de muchas tribulaciones. La vida cristiana es una vida llena de retos y decisiones, donde muchas veces, ¿verdad?, nos vemos envueltos en grandes batallas. Nos enfrentamos a un mundo hostil al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y prueba de eso es esto que estamos viendo ahorita. El mundo es hostil, hermanos, al Evangelio. Un mundo hostil a la palabra de Dios. Pero qué tremendo que aunque la gente, ¿verdad?, no quiera escuchar, escuchan la palabra de Dios, porque no se pueden tapar los oídos. Y esa es la gran victoria. Un mundo hostil a la vida santa que Dios nos demanda. Y todo esto muchas veces, ¿verdad?, remete contra la vida del Hijo de Dios. Y muchas veces somos atribulados, ¿verdad? Tribulación tiene varios sinónimos. Por ejemplo, los sinónimos de tribulación son adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, sufrimiento, etc. Entonces vamos a leer nuestro texto, Hechos 14, versículo 19 al 22. Vea conmigo ahí, por favor. Versículo 19 al versículo 22. Dice así: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar en esta noche por esta palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Dios, pidiéndote la unción de tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi corazón, mi espíritu, Señor. Cesa, calla toda voz negativa, Señor, y unge el oído de tu pueblo para escuchar solo tu voz y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, gloria a Dios. A través de muchas tribulaciones. Quiero hablar en primer lugar del ejemplo del apóstol Pablo esta noche. En esta ocasión, este texto, iglesia, ¿verdad?, en esta ocasión es Pablo y Bernabé llegan a Iconio, ¿verdad?, una ciudad. Dice que ellos llegaron a Iconio para luego pasarse a Listra, donde empiezan a predicar el evangelio con poder. Dice ahí, amén, en Hechos 14, versículos 5 al 7, dice estas palabras: Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Dice, allí predicaban. Pablo y Bernabé, ¿verdad?, se pasaron a esa ciudad a predicar con poder el evangelio. Y en esta ciudad de Listra, la Biblia dice que Pablo y Bernabé oraron por un hombre que estaba paralizado de los pies. Y Dios lo sanó de una manera sobrenatural a este hombre. Dios lo sanó de una manera poderosa,
¿verdad? Vemos ahí mismo Hechos 14, del 8 al 11, vea conmigo y dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que a Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Escuchen bien, Dios hizo un poderoso milagro a través de la mano de Pablo. Dice que un hombre fue sanado, un hombre que había estado paralizado de sus pies desde su nacimiento. Ahora el diablo, escúchame, el diablo utilizó ese milagro para causar un alboroto entre judíos y griegos. El diablo usó ese milagro, fíjese, porque muchas veces, ¿verdad?, el diablo va a usar inclusive milagros para causar alborotos. Porque dice aquí que el diablo causó un alboroto entre judíos y griegos. Muchas veces el diablo va a perturbar la obra de Dios que hacemos para Dios. Va a perturbar los milagros de Dios y va a causar alborotos. Y así sucedió en esta ocasión. A veces el diablo usa inclusive la propia familia para perturbar o tratar de desanimar a aquellos que deciden servir a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que estar muy conscientes de esto, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? De que el enemigo, ¿verdad?, inclusive va a usar, ¿verdad?, poderosos testimonios para perturbar, para, ¿verdad?, desalentar a otros. Aquí está el enemigo, ¿verdad?, utilizando ese milagro que Dios hizo a través de Pablo y Bernabé, utilizando ese milagro para traer una persecución sobre la vida de estos hombres de Dios. Porque lo primero que vemos dice que es que Pablo fue apedreado. En nuestro texto, versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjese bien, dice que se levantó un grupo de gente entre judíos, dice, ¿verdad?, y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad. Tal vez nosotros no hemos sido apedreados, pero espiritualmente el diablo apedrea la obra de Dios. Espiritualmente el diablo bombardea la obra de Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso esta noche? Espiritualmente el diablo bombardea a los cristianos que le sirven a Dios. En esta ocasión Pablo dice: fue apedreado y lo arrastraron, o sea, arrastrándolo lo sacaron de la ciudad. Era tanto el odio de estas personas, era tanto, ¿verdad?, el coraje, el odio, ¿verdad?, la ira que ellos tenían, que lo apedrearon y lo arrastraron al apóstol Pablo. Porque el diablo se enoja y el diablo va a hacer cualquier cosa, ¿verdad?, para detener la obra de Dios esta noche. Pero no va a ganar porque está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Satanás sabe que está derrotado. Fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es un enemigo vencido y derrotado. Y eso tenemos que recordárselo vez tras vez. Aleluya. Jesús dijo estas palabras en Mateo 24:9. Vea conmigo lo que Jesús habló. Mateo 24:9, que era una de las profecías de los últimos tiempos. Dice Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús dijo que una de las profecías, una de las señales de los últimos tiempos es que dice que nos iban a entregar a tribulación. A los cristianos, dice, los iban a entregar a tribulación, ¿verdad? Y inclusive los iban a matar. Es más, dice, van a ser aborrecidos. Va a haber un aborrecimiento. Escúcheme bien. Esto es un aborrecimiento, iglesia. Esto es un aborrecimiento, ¿verdad? Porque no toda la gente es así, pero hay gente que sí va a aborrecer la obra de Dios. Pero aún así, en medio de ese aborrecimiento, el evangelio sigue predicándose. ¿Cuánto dicen? El evangelio se sigue predicando porque, aleluya, Dios está con nosotros esta noche. Pablo fue apedreado.
Ahora Pablo, después de que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, lo tremendo es que Pablo se puso de pie y siguió adelante. En nuestro texto dice el versículo 20 estas palabras: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Escúcheme bien, Pablo no bajó la guardia, se levantó, dice, y entró una vez más en la ciudad. Qué tremendo es esto, iglesia. Qué tremendo que el apóstol Pablo no se atemorizó. Amén. El apóstol Pablo se levantó después que lo apedrearon y lo arrastraron. Se levantó, dice, y se metió una vez más a la ciudad. Entró a la ciudad. Esos son los hombres que Dios quiere, los cristianos que Dios quiere. Que no le tengan miedo al diablo, sino que se levanten, se pongan de pie y sigan adelante, gloria al Señor. Pablo no bajó la guardia, se levantó y entró en la ciudad. No dijo como muchos, ahí la vemos. Dijo mi mamá que siempre no. No, mejor no. Nada más empecé a ir a la iglesia, empecé a tener muchos problemas. Muchos, amén, les ha caído esa mentalidad y por eso ya no los vemos aquí. Y nomás empecé a ir a la iglesia y empecé a tener problemas. Y bajan la guardia y se hacen una vez más amigos del mundo. Pero el apóstol Pablo dice que se levantó, se puso de pie y entró una vez más a la ciudad. Aleluya. No, mejor ya no predico, porque cuando predicamos hay persecución, hay oposición. Mejor ya no predico. ¿Cuántas veces nosotros predicamos ahí en Mazatlán, en el mercado de la Juárez? Oh, iglesia, ¿cuántas veces predicamos ahí? Nos aventaban tomatazos, nos aventaban con pepinos, con tomates podridos, nos aventaban, amén, inclusive nos maltrataban. Pero ahí estábamos nosotros cada domingo predicando el evangelio y pasando obras de teatro y haciendo una revolución, una tremenda revolución. Igual aquí seguimos predicando. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ponernos de pie y seguir adelante. San Marcos capítulo 4 versículo 17. Vea conmigo San Marcos 4, 17. Dice así: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se van, luego tropiezan. Dice que cuando viene la tribulación o la persecución, muchos, ¿verdad? Cuando viene la tribulación por causa de la palabra, por causa de ser cristianos, por causa de venir a la iglesia, muchos, dice, se van, tropiezan y se van una vez más. Bajan la guardia. Y ahí la vemos, cocodrilo, ahí nos vemos, ¿verdad? Escúcheme bien en esta noche, iglesia, esto es algo tremendo. Cuando pase usted por tribulación, póngase una vez más de pie y hay que seguir el camino. ¿Cuánto dicen amén? Hay que seguir caminando, hay que seguir adelante, gloria al Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 13, vea conmigo, Proverbios 12, 13. Proverbios 12, 13. El impío se enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El justo va a salir de la tribulación, iglesia. El Hijo de Dios va a salir de la tribulación. No se va a quedar ahí. Dios no lo va a dejar en la tribulación. Dios lo va a sacar de la tribulación. Aleluya. Dios lo va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pablo siguió predicando y haciendo discípulos. En nuestro texto dice Hechos 14 versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea que el apóstol Pablo, escúcheme bien, qué tremendo, que él no estaba asustado. Él siguió haciendo la obra de Dios. Él siguió siendo discípulo. Dice que hizo muchos discípulos. Muchos discípulos. No 1, 2 ni 5. Muchos discípulos, dice. Ahí en esa ciudad, en Listra, fíjense qué tremendo. Que en esa ciudad donde él sufrió persecución, donde lo apedrearon, donde quisieron matarlo, ahí Pablo siguió predicando e hizo muchos discípulos. Amén. Y de eso se trata, iglesia. De eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque lo que el diablo quiere es que paremos.
Lo que el diablo quiere es que las iglesias se estanquen, como lo ha hecho ya en algunas iglesias. Lo que el diablo quiere es que cristianos se acomoden y no salgan una vez más a hacer la obra de Dios. Se queden en sus casas viendo servicios en internet solamente, muy cómodamente. Ya muchos ya tienen 8 meses así, 10 meses así, servicios en línea, no van a las iglesias. Eso es lo que el enemigo quiere. A fin de cuentas, eso es una estrategia del enemigo. Aleluya. Pablo siguió adelante, siguió haciendo muchos discípulos. Iglesia, no podemos correr a las tribulaciones. Amén. En esta noche. Y eso es algo interesante, es algo tremendo. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en segundo lugar, confirmando los ánimos. Escúchame bien. En nuestro texto, el versículo 22, la primera parte dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Aleluya. Exhortándoles a que permanecen en la fe. Fíjense qué interesante. Pablo, cuando sufrió esa persecución, dice que les confirma los ánimos a los discípulos. Ahora, la palabra confirmar tiene algunos significados. Viene de una palabra, la primera palabra es bebaio, que significa hacer firme, establecer, asegurar. Otra palabra es bebaios, significa estable, seguro. También confirmar significa afirmar, hacer apoyar sobre, fortalecer. Otra palabra para confirmar es curo, que significa hacer válido, ratificar, impartir autoridad o influencia. Y Pablo dice que confirmó los ánimos de los discípulos. Cada cristiano en particular tiene que confirmar los ánimos de sus hermanos, porque al mismo tiempo puede recibir ese ánimo también. O sea que Dios dice que también nosotros debemos confirmar los ánimos de nuestros hermanos, y al mismo tiempo también nosotros recibiremos ánimos para nosotros. Aleluya. Porque muchos, en vez de animar a otros, los desaniman, les dan para abajo, como decimos. En vez de animar a otros en este tiempo, muchos los han desanimado. Oh, ya no vayas a la iglesia, hombre, ¿a qué vas? Mira, yo ya no fui, tampoco vayas tú. Qué triste eso. ¿Cuánto dicen amén? Que gente desanime a otros para que no les sirvan a Dios. En vez de animarlos, los desaniman. La frase: si vas a hablar para animar, habla, pero si vas a hablar para desanimar, mejor ni hables. Es muy real, ¿verdad? Es muy real esto, porque muchos hablan solamente para desanimar. Y si van a hablar, que hablen para animar a otros, no para desanimar. Pablo confirmó, dice, los ánimos de sus hermanos en la fe, y les dijo que permanecieran en la fe. Confirmó sus ánimos, les dio palabras de ánimo, ¿verdad? En ese momento de tribulación, en ese momento, ¿verdad? Pablo está poniéndose de pie y les está diciendo: hey, ánimo, esto no es el fin, este es un proceso. Es momentáneo solamente. Lo que viene después es lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esta leve tribulación, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Es una leve tribulación lo que pasamos, iglesia. Pero hay gente que en vez de animar, desanima. Los 10 espías, ¿verdad? Desanimaron al pueblo con palabras negativas. En Números capítulo 13, vea conmigo, Números 13, versículos 31 al 33. Dice estas palabras, Números 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo no iban a llorar? Si aquí están 10 príncipes, 10 líderes, dice, trajeron palabras de desánimo al pueblo.
Aquí están 10 hombres que se supone que tenían que haber animado al pueblo. Aquí vienen ellos a desanimarlos. En vez de confirmar la fe del pueblo, dice que los desanimaron, diciéndoles: ¿saben qué? Esta tierra en la que vamos a entrar es tierra que traga a sus moradores. Es más, allí vimos gigantes, hijos de Aná, y nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. No vamos a poder entrar ahí. Y desanimaron al pueblo. Y dice la Biblia que toda la congregación gritó, y toda aquella noche se soltaron a puro llorar se la llevaron. ¿Cuánta gente, verdad, ha sido desanimada porque otros los desanimaron? Y a puro llorar y llorar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo a Pedro que el diablo le iba a pegar una zarandeada, pero también le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Vean conmigo, Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí usa una vez más esta palabra, confirma. Es lo mismo que Pablo hizo. Dice que confirmó los ánimos de sus hermanos. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo: Pedro, anima a tus hermanos, no los desanimes, no les des palabras negativas. Al contrario, tu responsabilidad es animarlos, confirma a tus hermanos, Pedro. Y Pedro tuvo que hacerlo así, a pesar de que el diablo le pegó una buena zarandeada, pero él animó a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos que por una tribulación se resbalan, andan desanimando a otros para que no se salven. Eso es lo que ha pasado, iglesia. Eso es lo que pasa muchas veces. Gente que en una tribulación, en una situación difícil, se van de los caminos de Dios y andan desanimando a otros. Quizás otros llegan ahí: oye, pero ¿por qué ya no fuiste? Yo voy ahí. No, ni vayas, mira, ni vayas. Pero Dios nos ha llamado a confirmar la fe de otros en medio de toda tribulación. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo confirmó, dice, amén, la fe de sus hermanos. Confirmó esa fe, los ánimos de ellos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Aleluya. Aquí se trata de confirmar los ánimos. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, en tercer lugar, después de muchas tribulaciones, entraremos en el reino de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 22. Una vez más vamos a leerlo todo. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Qué interesante, qué tremendo, gloria a Dios. Aquí está el apóstol Pablo dándoles unas palabras a los discípulos, a la gente, ¿verdad?, a los cristianos, a sus hermanos. Y él les habla una verdad revolucionaria. Y esta frase poderosa: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que así es? Amén. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, iglesia. Y esta primera frase, es necesario, fíjese nada más. O sea, son necesarias las pruebas y tribulaciones, porque son el medio de entrenamiento que Dios usa para la iglesia, para que la iglesia se prepare para entrar al cielo. Y estas dos palabras, es necesario, tienen mucho que enseñarnos. Es necesario, dice, es necesario, aleluya, para nuestro propio bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, vea conmigo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo le dice a Timoteo, le está diciendo Timoteo, tú necesitas, es como si dijera así, tú necesitas sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Si no pasas pruebas, si no pasas tribulaciones, entonces algo no está correcto, algo no está bien ahí. Es necesario que sufras penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, es necesario las pruebas, es necesario las tribulaciones, iglesia, porque en las pruebas nos entrenamos para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, también nos dice, Primera de Pedro 1, 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro también dice: si es necesario, vas a tener que ser afligido en diversas pruebas. O sea, son necesarias las pruebas. Es necesario pasar pruebas y tribulaciones. Es necesario esos momentos. Es necesario el horno de fuego. Es necesario, ¿verdad? Fue necesario que Sadrach, Mesach y Abednego fueran lanzados al horno de fuego, porque su fe fue probada y ellos salieron triunfantes. Y Dios, ¿verdad?, le cayó la boca al rey Nabucodonosor, que los lanzó ahí. Entonces es necesario, dice Pedro el apóstol, es necesario como parte de nuestra madurez y nuestro carácter en esta noche. Aleluya. Es necesario pruebas y tribulaciones. A través de muchas tribulaciones, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas tribulaciones? No sé. Muchas tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones ha pasado usted? Las que haya pasado todavía quedan. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir pasando tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones he pasado yo personalmente? Un montón. Y todavía faltan, porque todavía estamos aquí en la tierra. A menos que Cristo venga hoy en esta noche y nos vayamos en el rapto, o que nos enfrentemos a la eternidad. Por eso, amén, aquellos creyentes cristianos que han partido la eternidad durante este tiempo, ellos ya la hicieron. Los que todavía estamos aquí en la tierra somos los que tenemos que seguir luchando, batallando contra el mundo, en una batalla constante. Porque a través de muchas tribulaciones, dice, pero de cada tribulación Dios nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libra, dice en el libro de Job, capítulo 5, versículo 19. Job 5, 19 dice estas palabras: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Dice, en 6 tribulaciones te librará. O sea, Dios te va a librar. Dios nos libra de cada tribulación que pasamos. No nos deja en la tribulación, no nos deja ahí. A Sadrach, Mesach y Abednego no los dejó en el horno. A Daniel no lo dejó ahí en el foso de los leones. A José no lo dejó en ese foso donde sus hermanos lo metieron. Lo sacó. Aleluya. A Jeremías no lo dejó ahí en la cisterna, ¿verdad? Sino que lo sacó de ahí. Lo sacó de ahí. Proverbios 11:8 dice estas palabras. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, dice, mas el impío entra en lugar suyo. Fíjense, el justo es librado de la tribulación, pero el pecador entra en el lugar suyo. O sea que Dios saca al justo, Dios lo libra y avienta al pecador ahí. Avienta al incrédulo ahí a la tribulación. Pero Dios libra al justo, Dios libra a sus hijos. Amén. De cada tribulación Dios nos librará. ¿Cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, iglesia, atraviesa un hijo de Dios? Pero Dios lo librará de todas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque al final el cielo le espera. David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque pasemos por las mismas valles de la muerte, dice, Dios nos librará. Tú estarás conmigo, dijo David. No temeré, porque tú estarás conmigo. A veces pasamos por el valle de la sombra de muerte y volvemos a la vida. Pero también muchos
pasan por la sombra de muerte, pero para despertar en el cielo. De una u otra manera, Dios no deja a sus hijos. Dios está con sus hijos esta noche. El apóstol Pablo nos exhorta a permanecer en la fe y a seguir adelante. Le dijo a sus hermanos, confirmó los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Y esta es una palabra de ánimo para usted, iglesia, y para mí. Dios dice, nos anima a permanecer en la fe. Yo le animo a permanecer en la fe. Con la palabra de Dios yo le animo a permanecer en la fe. Dios nos anima a que sigamos permaneciendo en la fe. Hay tribulaciones, sí hay tribulaciones. Hay persecuciones, sí hay persecuciones. Pero al final el cielo nos espera. Cuando dicen amén. Al final el cielo nos espera. La gloria nos espera. La vida eterna nos espera. Quiero terminar con este poderosa escritura, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Vea conmigo. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido